¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato a lo que veníamos. Y bueno, mi gente, vamos a empezar con una noticia bien bonita y es que Burak y Farilla atrapados en Mónaco haciendo esto. Te voy a dejar con más detalles. Y bueno, mi gente linda, hoy tenemos una joyita de esas que solo pasan una vez cada 1000 años, porque tú sales de vacaciones a Mónaco bien chill con tu hija y sin querer terminas fotografiando a Burak Özçivit y Farilla Evcen en plena acción. Sí, acción marital, pero no vayas a mal pensar. Ahora te cuento bien el chisme. El cantante, Rafet El Roman, estaba paseando por Mónaco con su hija muy tranquilo, muy turista él, cuando decidieron tomarse unas fotitos casuales en la calle. Todo bien hasta ahí, ¿no? Pero al revisar las fotos en el celular, ¡zas! Sorpresa, justo detrás de ellos, en el fondo de la imagen, aparece nada más y nada menos que Farilla Evcen y Burak Özçivit. Sí, los mismísimos Özçivit, en modo turista despistados, completamente ajenos al hecho de que acaban de ser captados en el fondo de una foto random y lo mejor, estaban en plena sesión de fotos casera. Mientras Rafet posaba para su hija, Burak estaba cumpliendo su rol de esposo del año, porque sí, mi gente, mientras Farille posaba con su mejor ángulo, su marido estaba dándolo todo con la cámara. Y seguramente esas fotos son las que muy pronto vamos a ver en su clásico Mónaco Dump en Instagram. Rafet, al darse cuenta de la coincidencia, compartió la foto en redes con un mensaje todo poético y cursi diciendo: una coincidencia perfecta en las calles de Mónaco, el brillo de los años y el amor verdadero reflejado en nuestro momento Farilla y Burak. Un tierno total, no lo vamos a negar. Burak, el esposo 10 de 10, pero ojo a este detallito que no pasó desapercibido. Burak Özçivit, sin saber que alguien más lo observaba, estaba completamente obediente a las órdenes de su señora. ¿Qué te parece ahí? Se para. Que me saques de este ángulo, ahí está él, ajustando la luz, el enfoque, el fondo, un esposo como debe ser. Y claro, mientras Rafet inmortalizaba su paseo en familia, Burak estaba ocupado asegurándose de que Farilla quedara divina en sus fotos. Y aquí entre nos, yo también quiero un esposo fotógrafo. ¿O no, gente? Déjenme saber en los comentarios. ¿Eres Team Burak, esposo ejemplar, o Team quiero que me saquen fotos así en Mónaco también? Pero bueno, mi gente, vamos a cambiar de noticia y es que la actriz Sumeyye Aydogan ignora a un seguidor y las redes están que arden. Y bueno, mi gente bella, hoy tenemos polémica recién salida del horno y la protagonista es una actriz joven, talentosa, guapísima, pero que acaba de enfadar a medio internet con solo una mirada. El motivo: un fan la saludó con emoción en plena calle, pero su dedito se quedó volando en el aire, sí, sin saludos, sin abrazos, sin fotos, sin dignidad. La escena fue tan incómoda que se volvió viral en segundos. Vamos con el chismecito completo porque esto da para hablar. Pero ¿quién es Sumeyye Aydogan? Sumeyye Aydogan, de 26 años, viene destacando en los últimos años con papeles en series como Duy Beni, Donense y más recientemente Gagdar. De hecho, acaba de protagonizar una película para la TRT de sobre el 15 de julio llamado Son Sefer, junto a Caner Tokçu y Zafer Algoz. O sea, carrera en su vida, nombre en crecimiento y muchos fans. ¿Qué podría salir mal? Pues todo eso tan valió cuando fue captada en Nişantaşı, una zona fancy de Estambul, dando un paseo casual hasta que se cruzó con algunos fans. Uno de esos fans se le acercó súper emocionado, le extendió la mano y ella simplemente lo ignoró. Ni un gesto, ni una sonrisa, ni un no puedo, lo siento, nada. El pobre fan se quedó ahí con el dedo flotando en el aire y los testigos no perdonaron. Todo fue grabado por reporteros de Snow Magazine y del programa Dosaifa y el video explotó en redes sociales. Los usuarios comenzaron a criticarla durísimo por la actitud fría y poco empática. Algunos comentarios que reventaron en X. Algunos decían: este hombre se le acercó con una sonrisa, le dijo "Gel babá, ven papá", con cariño y ella ni lo miró. Otros se fueron con todo. Después dicen que los actores son humildes ¿dónde? Y como todo en redes también hubo defensores, capaz estaba teniendo un mal día o simplemente no quería fotos en ese momento. Pero aún así, el gesto dejó mucho que desear para una actriz que está empezando a ser figura pública, porque seamos claros, los fans son los que te suben y también los que te pueden bajar. Por ahora, Sumeyye no ha respondido oficialmente al escándalo.
Lo último que había declarado hace unos días fue sobre su participación en la peli Son Se Fer. Solo acepto proyectos que me gustan y donde me siento orgullosa de estar, dijo. Muy lindo todo, pero los fans quieren más palabras bonitas, quieren respeto, aunque sea un saludo. Pero ¿tú qué opinas, mi gente hermosa? ¿Fue una reacción comprensible o Sumaya se pasó de diva? ¿Debería haber saludado aunque sea con la manito? ¿O los fans también deberían entender que los actores, los famosos, cualquier figura pública, son seres humanos? Los estaré leyendo, aunque honestamente vi el video completo y ella se ve que iba un poquito apurada porque ella no se le negó a los otros, entonces no podemos juzgar a la ligera. Pero vamos a cambiar de noticia, mi gente, y es que Hilal Al-Timbilek y Burak Deniz serán pareja en una nueva serie de Now. Que Burak regresa con todo, señores. Mi gente bella, agárrense que les traigo una noticia de esas que nos hacen gritar por fin algo bueno en la TV turca. Sí, porque se acaba de confirmar una pareja protagónica que nadie venía a venir y que promete encender la pantalla. Hilal Al-Timbilek, sí, la misma diosa de Birsamlar Shukurova, ya había sido anunciada como protagonista de la nueva serie de Now titulada Saktekelar, pero el gran misterio era quién sería su galán. Pues redoble de tambores porque será Burak Deniz. Saktekelar, la serie que se emitirá por la cadena de Now, y aunque todavía están guardando muchos detalles bajo llave, ya hay 3 nombres que han hecho que los fans estén enloquecidos. Hilal Al-Timbilek, protagonista absoluta, conocida por su belleza y talento dramático. Burak Deniz, el galán que todo lo que toca lo convierte en fenómeno. Y Tamer Levenk, ese actorazo que eleva cualquier producción donde aparece. Y eso no es todo, detrás de cámaras tenemos al director Ali Bilgin. Y lo más jugoso, el guión está firmado por Sema Ergenekon, la creadora de Yargit, una de las series más exitosas de los últimos años. O sea, esto pinta a bombazo desde ya. Aunque todavía no tenemos tráiler ni fecha exacta de estreno, el solo anuncio del elenco ya ha causado un revuelo en redes sociales. Hay quienes dicen que esta dupla va a ser la más hot del 2025 y otros ya están preparando los edits sin haber visto ni un episodio. Y seamos honestos, Halil y Burak juntos, sí, por favor, ya queremos ver ese fuego en pantalla, esas miradas intensas y esa tensión que nos deja sin aire. Pero ustedes, ¿qué opinan de esta nueva dupla, esta pareja? ¿Creen que tendrán química en pantalla? Los estaré leyendo, déjenme sus opiniones. ¿Y qué expectativas tienes de esta nueva historia? Los estaré leyendo, coménteme por ahí debajo todo lo que quieran. Y prepárate porque aquí estaremos, mi amor, para contarte todo lo que se vaya filtrando de esta nueva serie, así que suscríbete para que estés al tanto de todo. Pero ya vamos a cambiar de noticia. Y es que ya hay polémica con la nueva serie, mi gente. Goslerit Karadeniz, con apenas el primer tráiler de la serie. Esto va a dar mucho de qué hablar, pero los dejaré con más detalles. Mi gente bella, aún no ha salido al aire y ya están cayendo comparaciones por todos lados, porque así la serie Goslerit Karadeniz, que se estrena muy pronto en ATV, apenas lanzó su primer tráiler y las redes sociales explotaron. El motivo dicen que es una copia, un clon, una inspiración descarada de la inolvidable serie Sen Alam Karadeniz. ¿Será cierto o estamos hablando de pura nostalgia? Quédate porque vamos a analizar todito. ¿De qué va esta nueva historia, Goslerit Karadeniz? La nueva serie está protagonizada por Özge Yağız y Halil Özgursari, sí, 2 de los actores jóvenes más populares del momento, y nos cuenta una historia que va desde los paisajes salvajes del Mar Negro hasta los rincones más oscuros de Estambul. O sea, vamos a tener drama, amor, acción y probablemente muchos gritos en la lluvia. La serie se estrena en septiembre por ATV y ya con su primer avance generó mucho revuelo. Pero aquí viene lo bueno. Una nueva versión, ni cortos ni perezosos, los usuarios en redes empezaron a hacer las comparaciones. Esto no lo vimos ya en el 2018 con Nefex y Tahir. Misma vibra, mismos paisajes, misma intensidad. Esto huele a remake disfrazado. Y es claro, Sen Alam Karadeniz fue un fenómeno total. Recordemos que contaba la historia de Nefes, una mujer que escapaba del infierno con su hijo y encontraba protección y amor en Tahir, ese hombre noble del corazón Karadeniz. La química entre Irene Elbacıoğlu y Ulaş Tepet nos marcó a todos y esa historia de abuso, escape y lucha tan potente que quedó tatuada en la memoria del público. Así que no es raro que cualquier serie que huela un poquito a esa fórmula levante cejas. Pero ojo, Goslerit Karadeniz no viene flojita, el elenco está bien cargado. Eren Oren, Mehmet Özkur, Yonca Shahibash,
Berk Ali Shatai, Ebrut Aikash, Eiten Unkuglu y muchos más. Detrás de cámara están Altando Mes y Orkut Shatak como directores y la producción corre a cargo de 03 Media, que ya ha entregado varias joyitas antes, así que si bien parece, también tiene con qué destacarse. Las redes están divididas, hay quienes dicen que todo se ve muy copiado y otros que lo ven como una nueva versión modernizada que pueden darle una segunda vida a esta fórmula tan intensa. ¿Será que Goslerit Karadeniz logra marcar su propio camino o vivir en la sombra de sus antecesores? Pero ahora te pregunto a ti, ¿te emociona esta nueva serie o ya estás cansada de ver las mismas historias con diferente empaque? Déjenme saber sus opiniones. ¿Vas a darle una oportunidad o eres fiel a Team Sen Alam Karadeniz? Los estaré leyendo. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Vayan a ver este videito, mi gente, que está apareciendo por aquí. Se los recomiendo para que se diviertan un poquito y boten el golpe así. Vayan a ver ese video que está buenísimo. Y nada, los quiero mucho. Bye bye.